11 de la noche con 3 minutos. Acompáñenme para seguir hablando esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Francisco Bravos, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, y nos visita esta noche. Francisco, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los fiscales están como siempre en el ojo del huracán, como que cualquier cosa, el fiscal ahí como que... Ustedes como que... El fiscal la lleva. ¿Saben llevar esa mochila? A ver, de alguna manera sí, o sea, uno sabe que cuando en la Administración de Justicia siempre hay un conflicto. Y en los conflictos generalmente hay dos partes y una pierde. Por lo tanto, nadie queda muy satisfecho. Desde luego, un imputado condenado no queda satisfecho. Cuando un imputado absuelto, la víctima no queda satisfecha. Incluso cuando un imputado es condenado a una determinada pena, la víctima también reclama de que no es suficiente la pena. Uno aprende a lidiar con eso, de alguna manera. Con otro tipo de cosas no, pero con eso uno se va acostumbrando y sabe que forma parte de los gajes del oficio y de los efectos del desarrollo de este trabajo. ¿Tiene demasiada pega cada fiscal en Chile, más de lo adecuado? Desde luego, este es un tema que nosotros venimos reclamando, Eduardo, desde el año 2007, cuando formamos la Asociación de Fiscales. Hay un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso del año 98, si no me equivoco, de la Escuela de Ingeniería, que determinó que un número adecuado de causas por fiscal era aproximadamente como 1.500 causas. ¿Adecuado? Un número adecuado. Y por lo tanto, eso significaba, si uno hace la proyección a hoy, que deberían existir más o menos 1.500 fiscales. Y existen 770, es decir, la mitad de lo que proyectó el año 98, de lo que proyectó el año 98 la Católica de Valparaíso. Bueno, es un reclamo que hemos señalado reiteradamente. Algunos se han hecho cargo, otros no. Hubo un plan de fortalecimiento en el año 2015, hubo aumento de votación de fiscales, fue bienvenido, sin embargo insuficiente. Pero no da. Solamente un dato, hay una de las candidaturas presidenciales, sino la de Gabriel Boric concretamente, que plantea que hay que doblar la cantidad de fiscales. Yo creo que eso es una propuesta en la dirección correcta. A propósito de la filtración de documentos que se conoció este fin de semana, vuelven a estar en tela de juicio algunas de las actuaciones de los fiscales. El abogado Fernando Monsalve, querellante en el caso Exalmar, se refirió al cierre de la investigación de Dominga el año 2017 y que tiene que ver con el presidente de la República, que tiene que ver con todo esto que se ha instalado en la conversación. Veamos las declaraciones. Ya en el 2017 nosotros solicitamos diligencias para dilucidar si existían o no antecedentes por uso de información privilegiada y negociación incompatible. Solicitamos correos electrónicos y declaraciones, tanto del imputado en ese minuto, Piñera, como de toda su familia. El fiscal Guerra jamás quiso profundizar ni investigar. Por lo tanto, lo que dice el ministro Belolio de que esto se investigó y se sobreselló es absolutamente falso. Lo que se investigó y sobreselló es Exalmar. Estos antecedentes nuevos de Minera Dominga los podríamos haber tenido hace años, pero nunca se quiso investigar. Declaraciones del abogado Fernando Monsalve refiriéndose al hoy exfiscal Guerra. ¿Le causa sentido lo que dice el abogado? Mire, Eduardo, yo quisiera primero partir diciendo de que yo represento alrededor de 700 fiscales, de 770 fiscales que hay en Chile, 700 conforman la Asociación de Fiscales. Y nuestros asociados son básicamente los fiscales adjuntos, es decir, los fiscales operativos, los que están 24/7 haciendo turnos de instrucción, los que están en los controles de detención, en las audiencias de juicio. Una cosa son las decisiones que toman las autoridades del Ministerio Público, el fiscal nacional o los fiscales regionales, y otra cosa, no necesariamente en la misma línea, son lo que hacemos los fiscales en el día a día. Yo no puedo hacer un juicio respecto de la decisión del fiscal Guerra, porque no conozco los antecedentes ni me correspondería hacerlo. Pero lo que dice el abogado Monsalve, desde luego a mí me parece atendible, en el sentido de que si no hubo una investigación que profundizó respecto de hechos que han sido develados en el 2017 a través de un medio de comunicación y hace poco por un grupo de periodistas, digamos, entre los cuales está Ciber Chile, causa preocupación porque la imagen del Ministerio Público se ve desde luego deteriorada. Y en este caso lo que corresponde es aclarar, es explicarle a la ciudadanía qué ocurrió. Y yo creo que en este y en otros casos hay que explicarle a las personas, porque la ciudadanía tiene el legítimo derecho de saber
¿Por qué se toman determinadas decisiones por los fiscales? Porque los fiscales nos debemos a la ciudadanía. Nosotros cumplimos una función pública y como pública debemos estar sometidos al escrutinio de la ciudadanía. En los tiempos que corren hoy día, en que la ciudadanía demanda que cada cosa que nosotros hagamos como autoridad tenemos que transparentarla, tenemos que explicarla, tenemos que dar razones de por qué tomamos una decisión u otra, que puede gustarle a algunos o no, esa es otra cosa. Pero nosotros tenemos que hoy día estar a la vanguardia de la transparencia y a la vanguardia de aclarar adecuadamente y con detalle las decisiones que se toman. Porque la figura del hoy exfiscal Guerra también vuelve a aparecer porque en paralelo al caso Penta, los abogados Gutiérrez y Fernando Monsalve, que veíamos recién, interpusieron una querella criminal por los delitos de uso de información privilegiada y negociación incompatible. Y la gente se preguntaba, y se preguntan también ellos, por qué el exfiscal Guerra hoy... en su momento fiscal, ¿no?, ha insistido en cerrar casos como Penta y Soquimich, o por qué algunas sanciones que se conocieron después fueron tan ridículas, perdón la expresión, como clases de ética. Mire, en eso nosotros recogemos esa inquietud y derechamente nos parece que determinadas decisiones que se tomaron por parte de autoridades del Ministerio Público y en el caso concreto de la Fiscalía Oriente fueron decisiones desafortunadas y que nos han hecho mucho daño como institución. Y le han hecho mucho daño a 700 y tantos fiscales que, perdone la expresión, Eduardo, nos sacamos la mugre en el día a día. Que hoy día una colega, qué sé yo, condena 20 años por delitos de trata de personas o por delitos de femicidio, colegas que ven casos de violencia intrafamiliar con enfoque de género y que están en el día a día trabajando duramente para administrar justicia y llevar justicia a aquellas víctimas que sufren ese tipo de delitos. Entonces, ese tipo de decisiones, desde luego nosotros, y lo hemos hecho público, esto no es una cuestión de ahora, ese tipo de decisiones afectan la imagen y la credibilidad de las instituciones y desde luego también de la Fiscalía. Nosotros hemos hecho propuestas constitucionales luego de un largo debate con el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En junio prácticamente reunimos más de 100 fiscales en que hemos sacado 7 propuestas en materia constitucional y que queremos llevarla a la Convención Constitucional. Y entre esas cuestiones hay cuestiones que dicen relación directa con este tipo de decisiones. ¿Y han tenido algún eco en la constituyente? Nosotros hemos hablado con varios convencionales, tenemos una agenda por la próxima semana también con otros convencionales, lo hemos hecho de manera transparente, pidiendo las audiencias a través de la ley de lobby como corresponde, y le hemos expuesto nuestra visión. Y desde luego este tema sale, este tipo de temas desde luego han calado muy hondo en la ciudadanía. Oiga, Francisco, ¿cómo le golpea, le afecta o es irrelevante el hecho que Jorge Abot, fiscal nacional, sea primo de Carlos Alberto Délano? A propósito de la investigación que el mismo Jorge Abot ha instruido para volver a revisar si hubo o no algún tipo de irregularidad o algún delito en esto que se ha conocido. Mire, desde luego que eso al menos genera ruido, o sea, no podemos mirar al techo en esto. Yo no quiero personalizar, a mí no me gusta personalizar ni ponerle el dedo a una persona determinada. Pero claro que las circunstancias de que una autoridad tenga un parentesco con una persona que ha estado involucrada, que ha sido imputado en el caso del señor Délano, en hechos delictivos, desde luego que genera en la ciudadanía una legítima, al menos duda, suspicacia o derechamente desconfianza. Y ese tipo de cuestiones, la idea es que en el futuro, en el contexto político que vivimos, en la nueva Constitución, en las leyes que se dicten por parte de los legisladores en el próximo periodo de la legislatura, desde luego se modifiquen. Y nosotros hemos planteado que las elecciones, los mecanismos de elección de fiscal nacional y de fiscales regionales deben rediseñarse institucionalmente, de manera tal de evitar cualquier tipo de conflicto de interés, real o aparente. ¿Deberían ser elecciones ciudadanas? Nosotros no planteamos eso, nosotros planteamos que sí, por una parte el mecanismo de elección debe estar entregado en cuanto al mecanismo de selección a un comité técnico, que puede estar integrado por académicos, decanos de las facultades de Derecho y también por organizaciones de la sociedad civil, de manera que el mecanismo de selección sea, primero, más transparente, que asegure la idoneidad técnica y moral de los candidatos y que no haya ni un ápice de duda de que no puede existir ni el más mínimo conflicto de interés, insisto, aparente o real. Hoy en el mostrador, el constituyente Mauricio Daza, a propósito de los vínculos con la constituyente, señaló que, comillas, Manuel Guerra, el exfiscal, fue un formidable y muy efectivo agente de impunidad en favor de Sebastián Piñera.
Usted, primero, ¿qué le parecen las declaraciones de Mauricio Daza refiriéndose a un agente de impunidad en favor de Sebastián Piñera para un ex compañero suyo como Manuel Guerra? Y si hay dentro de los fiscales algún tipo de perfilamiento de fiscales que se consideren que han sido más serviles a la política. Mire, no con ese grado, digamos, de sofisticación, si podríamos llamarlo, digamos. Yo creo que el problema en general de algunos fiscales regionales, voy a hablar de un tema más estructural, duran 8 años los fiscales regionales, ¿no? Tienen fecha de vencimiento. Y lamentablemente se da un incentivo perverso, que es un año antes o 2 años antes, empiezan incluso hasta legítimamente a buscar otros horizontes laborales. Y eso desde luego los distrae de las funciones propias del Ministerio Público. Que ya es bastante. Por supuesto, y es complejo. Y es lo que pasó lamentablemente con el fiscal Guerra, el quien anunció casi con 2 años de anticipación del término de su periodo que estaba buscando nuevos horizontes laborales. Entonces ahí uno se pregunta, ¿no hubiera sido bueno que en ese momento probablemente hubiera presentado su renuncia y no haber esperado 6, 7, 8, 9 meses en que todos sabíamos que el fiscal Guerra en algún momento se iba a ir? ¿Qué ocurrió en esos 6, 7, 8, 9 meses? A lo mejor nada, pero se generan estos mensajes equívocos, estas malas señales de que finalmente le hacen daño a la institución y, como le digo, al resto de los fiscales que hacen un trabajo diario encomiable, probo. Sobre esto de decir que fue un formidable y muy efectivo agente de impunidad en favor de Sebastián Piñera. Bueno, yo creo que eso es una afirmación que hace Mauricio Daza, que es una afirmación compleja, digamos, que es una afirmación desde luego muy grave. Yo no estoy en condiciones de hacer una afirmación de esa naturaleza. Aquí lo importante es que esto idealmente se esclarezca. Que la gente que tenga que dar explicaciones dé explicaciones, porque yo de luego, Eduardo, no puedo dar una explicación ni por Manuel Guerra, ni por ninguna autoridad del Ministerio Público, porque yo no los represento. Yo represento a la Asociación de Fiscales, a los asociados, que como reiterada y majaderamente dicho, son los que trabajan en el día a día en las causas operativamente. Déjeme plantear la situación del fiscal Eugenio Campos, que sobrelleva una querella en su contra por apremios ilegítimos, malos tratos en interrogatorios, hacia 2 funcionarios de la Fiscalía. Esto también está contenido en un reportaje de la red.cl. ¿Estas prácticas son comunes dentro del Ministerio Público? ¿Se naturalizan o se han normalizado algunas conductas de abuso? No, yo diría que no es una generalidad, yo no generalizaría. En el caso del fiscal Campos, lo que hay, bueno, él entiendo que naturalmente niega estas acusaciones, y lo importante es que aquí existan investigaciones acuciosas, independientes, que lleguen hasta el final, y que si hay responsabilidades, esas responsabilidades se hagan efectivas. Permíteme, Eduardo, en un punto respecto de esto. Nosotros hemos reclamado como Asociación de Fiscales hace mucho tiempo sobre el régimen disciplinario de los fiscales, sobre el sistema administrativo sancionador que existe al interior del Ministerio Público. Nosotros creemos que no cumple con los estándares del debido proceso, y esto se puede prestar, por una parte, para distintos criterios que tienen los fiscales regionales. Algunos fiscales regionales son más propicios a generar investigaciones administrativas, otros no. Otros proponen sanciones respecto a determinadas conductas que otros a lo mejor dejan pasar. Entonces aquí hay que caminar también en una reformulación del régimen de responsabilidad administrativa de los fiscales, a un régimen que ojalá esté consagrado en la ley y no en un reglamento que dicta el fiscal nacional de turno. Considerando que está siendo investigado el fiscal Eugenio Campos, ¿es adecuado que Jorge Abot, como dice el mismo reportaje, lo considere como sucesor natural? ¿No presiona la investigación? Eso no lo sé. Yo no estoy en condiciones de hacer esa afirmación. No sé si él es sucesor natural. No tengo. La verdad que en el mundo de las relaciones del fiscal nacional y los fiscales regionales, nosotros tenemos bastante distancia. Yo me comunico con los fiscales regionales, pero por cuestiones de carácter gremial. Pero la relación que hay al interior del Consejo General de los Fiscales Regionales, o las relaciones que hay con el fiscal nacional y los fiscales regionales, es una cuestión que nosotros, la verdad que no tenemos mucha noticia, desconocemos y no sabemos cuáles son las dinámicas de las relaciones internas. Como gremio, ¿qué opinan ustedes de la persecución que denunció haber sufrido Emiliano Arias? A ver, eso es una cuestión bien preocupante, porque ahí también hay versiones distintas al interior de la institución.
uno hubiera esperado una solución distinta a ese tipo de casos, hubiera esperado una solución más institucional. Yo conozco a Emiliano, no soy amigo de él, pero tuve alguna relación también cuando organizamos el gremio el año 2007, etcétera. Él es un fiscal con larga trayectoria, destacada, partió en Concepción, qué sé yo, fue fiscal jefe, fiscal regional. Y la verdad que también nos ha generado mucho daño la forma como se ha abordado estas problemáticas y esta relación y tensión interna. Porque no solamente la tensión entre el fiscal área y el fiscal nacional, también hay tensiones internas que se generaron en la Fiscalía de O'Higgins y que también han tenido repercusiones, yo creo, que son lamentables para la institución y particularmente para esa Fiscalía Regional que todavía yo creo que sufre las consecuencias de una tensión interna que yo creo que la Fiscalía no merece, los fiscales no merecen y los funcionarios no merecen. Ayer el fiscal nacional Jorge Abot anunció que se solicitó una unidad anticorrupción analizar los antecedentes por la compraventa de minera Dominga. ¿Es este tipo de hechos un saludo a la bandera o podría profundizar la investigación y quizás generar nuevos resultados? Lo que uno espera es que se haga en la unidad anticorrupción, se haga una investigación acuciosa, independiente, con una mirada técnica, jurídica. Yo no me atrevería a decir que es un saludo a la bandera o no, veamos lo que sale de eso. Hay problemas objetivos que tienen estas investigaciones que dicen relación con temas de prescripción. La misma solicitud del fiscal Guerra de solicitamiento definitivo fue ratificado por un tribunal de garantía y confirmado por una corte de apelaciones. Entonces, tiene varias complejidades jurídicas, Hay que ver si la unidad de anticorrupción emite un informe jurídico que esperamos conocer todos y ojalá se haga público, insisto, se explique a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber por qué se toman determinadas decisiones respecto a cualquier órgano del Estado, pero particularmente el Ministerio Público, porque estas decisiones que toma el Ministerio Público, que toman los fiscales regionales o el fiscal nacional, tienen un impacto muy importante en un área tan sensible como la administración de justicia en Chile. Si me puede responder, ojalá en una frase. En Chile se dice que se encarcela la pobreza y que los delitos cuello y corbata tienden a zafar. ¿Está de acuerdo usted con esa aseveración? Yo personalmente tiendo a estar de acuerdo. Lamentablemente eso es el reflejo de una sociedad muy desigual del punto de vista estructural y también de una sociedad y de una política que ha discriminado particularmente a la pobreza. Eso yo lo comparto, esto lo digo, es una opinión personal, pero yo tiendo a compartir esa afirmación. Francisco Bravos, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y también nos acompañamos esta noche en Mentira Praderas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.